Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Sinergia Agropecuaria, les damos la bienvenida a esta charla. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Tomás Bush y los otros integrantes de Sinergia Agropecuaria, que son los que hemos organizado esta charla, está Eliana Machi, León Lecointre, Carlitos Gómez y Ángel Gustavo de Bulnes. Y nuestro invitado especial, César Gazola, que va a ser el que va a estar exponiendo junto con Ángel sobre los bioindicadores del suelo. A todos los que están presentes, nada más que decirles que si quieren hacer preguntas, bueno, primero que mantengan los micrófonos muteados para que la charla se desempeñe en orden. Y cualquier pregunta o la pueden hacer por el chat, yo después la leo en el momento oportuno, o si no, simplemente con el icono de la manito, pedir la mano, y en el momento oportuno yo lo voy asignando para que hagan la pregunta vía oral, digamos. Así que, bueno, Gustavo, te dejo, bueno, a todos bienvenidos, y los que lo escuchen por diferido también bienvenidos. Gustavo se acaba de perder y está por entrar ahora. Ya vamos a empezar. Vamos a esperar que Ángel de Bulnes, si querés compartir y darle bienvenida a Ángel. ¿Sí? Sí. Si querés compartir y empezar, Bien. te ¿Me doy estás la palabra. escuchando, Tomás? Tuve un problema de internet. Sí, te vi que te desapareciste. Sí, se escucha perfecto. Dale nomás tranquilo. Bueno. ¿Sí? ¿Está compartiendo la tela? Sí, exactamente. Bueno, ¿me escuchan bien? Disculpen que yo en internet. Bueno, yo primero quería agradecerle a todos. Me parece extremadamente importante que podamos estar siempre compartiendo experiencias que nos traen algo, nos acrecentan en sí a quien trabaja en la actividad agroganadera. Quería presentarles a César. César es un colega brasilero que trabaja con bioindicadores, análisis de suelos completos, pero con énfasis en la parte biológica. Y él ha desenvuelto una técnica juntamente con con gente de Estados Unidos, donde tiene aportado mucho a la parte de desarrollar las técnicas, hacerlas más simples y traer resultados más concretos. Él es pionero en eso en Brasil, y yo creo que es un honor tenerlo aquí con nosotros compartiendo todo el aporte que ha hecho, ¿sí? Quiero comenzar esta charla, esta reunión, exponiendo algo que me parece así de fundamental importancia. Todos nosotros que estamos vinculados al agronegocio de alguna manera, sabemos y escuchamos, sea en la facultad, sea por colegas, que la parte del suelo siempre tenía tres componentes, ¿sí? Un químico, físico y biológico. El gran secreto de esto es que el biológico parecía como que estaba adormecido, no se le daba mucha importancia porque no se tenía una forma clara de medir, de evaluar y de ver de qué manera actuaba resultados a lo largo del tiempo o de qué manera podía indicarnos qué esperar de un determinado suelo. La relación entre la parte biológica y la productividad no era una cosa muy clara, ¿sí? No lo sigue siendo hasta hoy para la mayoría de las personas. Y en esto creo que está el pionerismo, creo que está la importancia del trabajo que hace César, con el cual tengo mucho orgullo de poder compartir conocimientos y experiencias y poder entender cómo realmente es determinante y en qué medida la parte biológica en cuanto a la productividad, ¿sí? Sea para cultivos, sea para producción de grano o hasta para producción de forraje. De modo que lo que vamos a tratar hoy es encima de una situación real
¿sí? Los bioindicadores, ¿qué nos dicen de productividad para un determinado suelo en una situación especial de una persona que de aquí de Brasil que quería hacer maíz, o la idea era hacer maíz, y lógicamente fue a consultar a César como agrónomo para que le haga una recomendación agronómica de cómo estaría su suelo en cuanto a su fertilidad físico-química y la fertilidad biológica. Lo que nos llama la atención, y esto es de fundamental importancia, es cómo condiciona o cómo es regida toda la productividad justamente por la parte biológica y cómo influencia esto de forma así contundente. ¿Y qué beneficio nos trae en cuanto a poder manejar el suelo mejor, a poder saber de antemano qué va a producir y saber también cómo utilizar, por ejemplo, en este caso, hay una propuesta de fertilización con fertilizantes naturales, que pueden ser utilizados no solo para agricultura, como para pasturas también, o no utilizar, pero de qué manera realmente se va a comportar esta productividad, ¿sí? Independientemente de los otros dos factores, porque el limitante realmente es el biológico. Bueno, dicho esto, cuando se hace el análisis de suelo, se puede presentar de varias formas y varios indicadores también. César, después, quien tenga dudas o tenga inquietudes, puedes preguntar que vamos a responder, pero aquí hay una síntesis de lo que es un análisis real. La primera cosa que se analiza es la biomasa total, que es medida en kilos por hectárea, ¿sí? Cantidad total de microorganismos en kilos por hectárea. La actual de ese suelo es 2.055 kilos. Si se hace un trabajo en esa campaña satisfactoria de cuidado del suelo, podríamos llegar a una biomasa máxima de 2.691 kilos. Es decir, subir prácticamente 640 kilos. Bien. Pero hay un dato interesante. En la región que se encuentra ese suelo, como ese estudio debe ser hecho para cualquier circunstancia, específicamente en este caso, la biomasa mínima de siembra, y de planteo, serían 4.319. Es decir, ya en el primer momento tenemos un indicador. Ese suelo no se podría hacer maíz, porque no va a rendir. No va a rendir, no va a tener un rendimiento económico aceptable, mismo que se le ponga el fertilizante que se le ponga. Y esto llama la atención a una cuestión interesante que viene a dilucidar algunas cuestiones que hasta ahora no se conocían. Yo, particularmente como agrónomo, me encontré muchas veces con recomendaciones técnicas de siembra que tuvieron condición climática buena y el cultivo, la pastura no respondió lo que tenía que responder. Y como nosotros no sabíamos que eso era determinado por la, entre comillas, calidad biológica del suelo, le echábamos la culpa al clima o a cualquier otra cosa porque desconocíamos este factor. ¿Sí? Simple. Es como el médico por ahí cuando no sabe lo que tiene es un virus nuevo. Nosotros decíamos, no, era el agua acumulada, no sé qué, el estrés, no, nada de eso. Es la condición biológica que ese suelo tenía. Lo que pasa es que ese parámetro no se conocía hasta poquísimos días atrás. Ahora se empieza a entender esta cuestión. Entonces, bien, aquí ya tenemos un parámetro fundamental. Antes de hacer cualquier recomendación o cualquier cosa, este suelo no va a producir maíz económicamente rentable para esperado para la zona. La zona donde está hecho este estudio tiene una producción de 90 bolsas, que serían 5.400 kilos de maíz por hectárea año, por cultivo, ¿no? 54 quintales, hablando en valores de Argentina. No, nunca va a alcanzar esto. Muy bien. Después vamos a ver por qué. Aquí también con esta cantidad de microorganismos se puede indicar un índice que también es creado por César. Quiero destacar que esta tecnología está disponible ya en más de 50 países y homologada, ¿sí? Es una tecnología, una técnica, ¿sí? No es nada casero, esto es una cosa ya bien reconocido mundialmente como técnica de análisis con todos estos parámetros. Hay otros que aquí para el productor día a día no interfieren tanto, pero que también se pueden utilizar.
es el índice de calidad biológica del suelo. Sería más o menos un índice de degradación. Este suelo en particular, con esta microbiología, está con 76.4. Es decir, este suelo ya perdió 30% de su calidad biológica. ¿Sí? Es decir, podemos mejorarlo, pero ya partimos de un suelo que tiene una degradación importante. Por eso también que la mejora en bioindicadores o de microorganismos totales no es tan expresiva en el primer año. A lo largo de los años, obviamente, esto se puede ir acumulando. Perfecto. Bueno, aquí viene demostrado simplemente la biomasa, con una biomasa media, baja y alta. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que es importante aquí, miren ustedes, como biomasa mínima de siembra, de plantío, conforme el mes del año. Esto es específico también, esto es otras cosas que poca gente le daba importancia. Por ejemplo, la ventana de siembra, esto está hecho para, este análisis específico, vuelvo a decir, para agricultura, pero es lo mismo para pasturas. La ventana de siembra de un cultivo siempre estaba dado por su época de mayor ocurrencia de lluvias con temperaturas favorables, ¿sí? Pero entendamos una cosa, no solo esto basta para determinar el éxito de un cultivo, y sí también la microbiología del suelo. Por ejemplo, el caso para Brasil, obviamente para Argentina y para determinada zona y cultivo, cada uno tiene su estudio específico. César tiene esa ventaja, en cualquier parte del mundo puede determinar esto. Por ejemplo, si se siembra en octubre temprano, tiene que tener una cantidad de microorganismos mayor, inclusive, que la cantidad mínima de plantío, que sería 4.300. Tiene que tener 4.600. Noviembre, 4.100. Diciembre, 4.200. Enero, 4. Miren aquí en marzo. Tiene que tener casi 5.000. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la emergencia de plantas, por ejemplo? Esto tiene que ver todo con lo que es retención de agua en suelo, tiene que ver todo con la actividad de materia orgánica, tiene que ver todo con lo que es la condición biológica de nutrientes a nivel de microraíz. Entonces, aquí no estamos diciendo que vamos a cosechar más o menos, es emergencia para el cultivo. Cuanto más me alejo de la situación ideal, mayor cantidad de microorganismos tengo que tener en suelo para tener la misma emergencia de planta y la misma sanidad de cultivo, así diríamos, ¿sí? Que también sirve para pastura. Esto viene otra vez a decirnos algunas de las cosas que también nosotros no conocíamos hasta ahora, que era decir, sembramos un poco temprano, un poco tarde, pero no fue lo mismo, y ahí le echamos la culpa a la lluvia, lo que sea. No, la verdad, nosotros hacíamos un análisis parcial, o hasta ahora se sigue haciendo un análisis parcial, que es el tema de fecha de siembra, temperatura, relacionado a precipitación, pero nunca a calidad biológica del suelo. Entonces siempre veíamos, o vemos hasta ahora en la gran mayoría de los casos, de forma unilateral, vemos la parte física y química del suelo, nunca la biológica. Y la biológica es justamente la que condiciona las otras dos. Ahí entramos a tener algunas cuestiones que nos parecen interesantes y ver exactamente qué existe con una microbiología de ese tamaño. ¿Qué nos dice aquí? El nitrógeno total que puede aportar por año esa cantidad de microorganismos en esas condiciones de suelo son 80 kilos. Si yo mejoro, ¿sí? Aquí los índices, volviendo arriba, de 2.055 para 2.600 kilos, mejoro esa fracción de 650 kilos que tengo oportunidad de hacerlo en un periodo, yo puedo aumentar 8 kilos la disponibilidad de nitrógeno. 8, no más que eso. En el periodo de establecimiento de ese cultivo, yo puedo tener de 29 a 32 kilos, dependiendo la microbiología que estoy tomando. Si es la actual, yo voy a tener 29 kilos. El maíz, ese va a tener 29 kilos disponibles de nitrógeno en suelo. Si yo mejoro microorganismo, puedo llegar a 32. Bien. La materia orgánica del suelo, que en ese suelo es de 1.5, tiene una relación de carbono-nitrógeno S.37. Pues César puede ver un poco
esto interfiere en lo que es el secuestro de carbono en el suelo. Es muy importante, es una cosa que está muy en boga hoy, que se habla de secuestro de carbono en el suelo, que podemos guardar tanto y esto o aquello. Depende de cuánto nitrógeno nosotros quemamos, eso es importante. Y cuánto nitrógeno ponemos al suelo. Si no ponemos nitrógeno, hay la posibilidad de guardar carbono. Si se agrega nitrógeno, esto no. Bien. De igual manera tenemos entonces, con la microbiología actual tenemos un porcentaje de la materia orgánica activa de 14%. Subiendo 600 kilos de microorganismos, doblamos la capacidad de materia orgánica activa. Ese es otro dato que no se tenía, ¿sí? No se sabía cómo mejorar la materia orgánica activa. Mucho se habla en carbono liviano, mucho se habla en justamente materia orgánica activa, es decir, a nivel de coloide, cómo interfiere, pero no se sabe cómo se modificaba eso, o cómo se podía prever. El gran secreto de esto es prever antes que la manifestación de campo venga a ocurrir, o antes que se piense en hacer cualquier actividad, ¿qué respuesta voy a tener en términos de indicadores de suelo y en términos de productividad? Entonces yo puedo decidir por hacer o no hacer. Así como hasta poco tiempo se decía, bueno, yo preciso hacer una pastura y tengo que poner tantos kilos de fertilizante o no me produce, ¿sí? Lo que yo quiero. Entonces hoy sabemos que además de eso, la microbiología del suelo es tan o más fundamental para la producción, sea de pasto, sea de cultivo, y es totalmente condicionante. Entonces ahí cobra importancia el análisis biológico. Destacando que este tipo de análisis es un análisis también, en lo cual César se ha preocupado, de desenvolver una práctica que no tiene mayores complicaciones. Es decir, se hace directamente con muestras normales de suelo, sacadas con barreno, sin ningún tipo de acondicionamiento especial, cosa que era difícil. Yo me acuerdo que en Brasil participaba algunos años atrás de algunos estudios de suelo, o mismo de productores rurales, que veían enzimas de suelo para solubilización de fósforo, eso, pero era muy complicado, eso tenía que ser refrigerado, un montón de cosas problemáticas que no se repiten en esta técnica, que no son necesarias en esta técnica. Lo que hacen, y nosotros esperamos, que esto pueda se difundir a todos los productores para intentar entender y medir realmente lo que pasa en su suelo. Bueno, esa microbiología de suelo, ahí nos lleva a algunos otros parámetros analizables que son bastante importantes, pues están muy en boga, que por ejemplo, el stock de carbono total en suelo en toneladas. Esa biología de suelo nos dice que tenemos 103 toneladas de carbono en suelo estocado y que con la actividad biológica actual nosotros podremos secuestrar 4.7. Mejorando los 600 kilos, ¿sí? Hoy ese suelo trabaja con 4.7 toneladas de carbono reciclando. El carbono sale de la respiración microbiana del suelo y él es fijado por las plantas justamente. Una cosa interesante, esto yo no sé si todos tienen esta clareza, pero cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona esto, empezamos a juntar las piezas. Cuando estudiamos fisiología, sabemos, nosotros agrónomos y veterinarios, bueno, en fin, la gente que está en el medio, que las plantas hacen fotosíntesis a partir de dióxido de carbono y de agua. Pero no es el dióxido de carbono que está a 10 metros de altura. Si la pastura tiene 1 metro de altura, el dióxido de carbono que está a nivel del piso. La naturaleza es sabia. Libera el dióxido de carbono a nivel del piso y las plantas con las hojas basales y el dosel que tiene lo absorbe. ¿Sí? Entonces, una planta herbácea absorbe mucho más dióxido de carbono porque está en un nivel de concentración mucho mayor al nivel del piso que una gran selva. Y por eso las selvas entran en equilibrio, no emiten, pero también no secuestran carbono.
hay que entender esas cuestiones porque hoy hay mucha gente hablando de dióxido de carbono, de secuestro del suelo. Esto no es sal que se le pone al guiso, más o menos cada uno le pone lo que quiere. Esto es una cosa que es bien concreta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ahí, la ganadería tiene una gran ventaja porque tiene un dosel muy cercano al piso donde secuestra mucho dióxido de carbono que está más o menos por parte, César me explicaba el otro día, más o menos en base a las 4.000 ppm o parte por millón de dióxido de carbono, en cuanto que a 10 metros se tiene 400, 10 veces menos. Y realmente una planta que tiene 50 centímetros de altura no va a buscar dióxido de carbono en la atmósfera a 10 metros. Entonces se compensa, esto es interesante entenderlo. De ahí que este suelo, con la pastura que tenía, puede secuestrar 4.7 o mantener 4.7 toneladas fijas en ese sistema. Si aumentamos la microbiología del suelo, podemos llegar a 7.6. Hay una diferencia importante de casi 3 toneladas. Esto es lo que se podría pagar, por ejemplo, en bonos de carbono, por así decirlo. Desde que yo, entiéndase bien, desde que esta gente, por ejemplo, no utilice una quema mayor al secuestro, ¿no? Porque también esto es importante entender cuando se habla de secuestro de carbono, no es simplemente tener una agricultura o tener una pastura y decir que estamos secuestrando carbono. Sí estamos, pero si usamos un tractor que come muchísimo diésel, estamos gastando más dióxido de carbono. Cuidado con eso. Y eso es una de las cosas por qué hasta ahora el mundo no se ha puesto de acuerdo con crédito de carbono. No es tan fácil el cálculo. Si no nos interesa, no vamos a entrar en ese tema, no es lo pertinente aquí. Lo que yo quiero demostrar es que este análisis de suelo claramente con la correlación en la técnica que se utiliza aquí, nos dice que tenemos tanto stock en suelo de carbono, podemos secuestrar tanto y podemos llegar hasta tanto. Y esto es medible. Es decir, si el próximo año medimos en el periodo de cultivo que fue establecido aquí, de 120 días, subimos 600 kilos de microorganismos, nosotros vamos a tener un secuestro de 7.6 toneladas. Así de claro. ¿Sí? Bien. Y tenemos entonces lo que habíamos hablado hoy, la productividad de esa región, que el ganadero imagina, son 90 bolsas, 54 quintales, pero esa es la región. ¿Sí? No quiere decir que el suelo de él va a producir. El suelo de él, en su condición actual, va a producir 42 bolsas. No va a producir más. Si se le hace una pequeña corrección, ¿sí?, para aumentar inclusive actividad microbiológica, va a llegar a 51 bolsas, que son 3.000 kilos, contra los 5.400 esperados. Es decir, hay una diferencia bastante grande. Pudiendo alcanzar una productividad máxima tope de 68. Esto es cuando hay un alineamiento de los astros espectacular, es decir, llueve, fantástico, todo. Puede llegar a un récord de 68, pero él va a quedar en 51. Es muy probable que se ande aquí entre 51, 50, 52 bolsas. Las 95, las 90 bolsas. Entonces, vea bien, y aquí entra la segunda parte tan importante de esta cuestión de análisis. Se haga lo que se haga, se le ponen 20 toneladas de fertilizante, va a producir eso. Entonces, porque la microbiología del suelo no permite que se tenga un procesamiento, ¿sí?, de ese fertilizante adecuado a lo que la planta necesita y en el tiempo que necesita para producir lo que se está almellando, ¿sí? Ella va a seguir su ritmo normal. Esto para pastura también es muy importante, porque yo entonces en un campo consigo determinar con mi actividad biológica actual cuánto que está produciendo, cuánto va a producir, ¿sí? Y si yo mejoro, es decir, en cuánto yo puedo, no es que yo mejoro, en cuánto puedo mejorar, porque también el límite de un año o de una cosecha de mejoramiento de microbiología del suelo en términos de biomasa total no es lo que nosotros queremos, lo que el suelo tiene potencial.
Solo tiene un potencial X. Ah, nosotros queremos llegar de los 2000 a los 4000. No, no vamos a llegar. En ese suelo no va a llegar nunca. Va a llegar lo máximo a 600. Entonces, yo no puedo querer salir de 22, de 42 bolsas y decir que voy a llegar a las 90. No voy a llegar a ese. La campaña voy a llegar a 51. Y esto es lo mismo para ganadería. Entonces vean ustedes cómo se empieza a contextualizar y cómo empiezan a encajarse las piezas del rompecabezas de por qué Ángel, muchas veces... una preguntita te hago. Sí. Disculpa que te corte. Esa productividad potencial, vos recién decís, capaz que no llego a los... O sea, sí podés llegar a los 68 bolsas, pero no vas a llegar a los 90 porque no tenés la cantidad de microorganismos ni tampoco, digamos, la actividad biológica de ese suelo. Ahora, digamos, vos no lo superarías aún se den las condiciones de temperatura y humedad ambiente, es decir, ese año quizás te llovió más. No. O sea, no, En esa campaña no. por más que el clima te ayude en buena distribución y No. cantidad de lluvias, la temperatura ambiental y todo eso, aún así igual no llegas. No. Mire cómo es importante esto. Tome importante pregunta. Nosotros salimos de un suelo que si no hacemos nada, siempre cuando se hacen cultivos o se hace pasturas, nosotros estamos trabajando en una situación no ideal, media, ¿sí? Donde nadie siembra pastura, por ejemplo, en un invierno aquí que hay seca, es imposible, se siembra en primavera. Entonces, este suelo, y para este año, 2021, he hecho el análisis, si no me corrige César, él tiene capacidad, si no se hace nada, de producir 42 bolsas de maíz, no sirve para nada, pero bueno. Si nosotros lo fertilizamos con, viene la recomendación mínima, es decir, posible para esta microbiología, él va a producir en torno a 51. Si todos los astros se alinean, así que llueve toda la semana, que todo lo que vos quieras, podrá llegar máximo a 68, pero nunca 90. 68. Es probable, entonces, que la posibilidad sea muy real en torno a los 50 bolsas, 3.000 kilos de maíz. El año que viene, nosotros vamos a partir con la microbiología de suelo ya mejorada de 3.000 kilos y podemos llevarlo, por ejemplo, a 4.000 o a 3.500. Si podemos ir de 50 bolsas para 60 bolsas esperadas con un máximo de 70. Pero nunca va a llegar a las 90. Y aquí entra un contrapunto importante con la agronomía tradicional. La agronomía tradicional dice, vamos a hacer una recomendación, vamos a producir 90 bolsas, porque en la región produce 90 bolsas. No va a producir. Ahí va a producir, el tiempo fue espectacular, va a producir 68. Si fue normal, 51. ¿Y quién va a llevar la culpa? La sembradora, cualquier cosa. Inclusive nosotros, como agrónomos, muchas veces culpamos. Por ignorancia pura. ¿Sí? Nadie tenía la culpa. O aquella vieja famosa que decíamos, no, llovió en el vecino, pero acá no llovió tanto, o llovió acá, pero en el fondo del campo no llovió, porque también no se tiene pluviómetro, por ejemplo, la información no es tan buena. Entonces siempre teníamos una disculpa, no, la disculpa está en los microorganismos del suelo. Claro. Esta es la gran importancia que se empieza a abrir cuando hablamos en bioindicadores, de decir, bueno, tenemos algo a priori, concreto, real, que nos va a marcar el rumbo de cómo va a ser nuestra producción. Antes que las decisiones de hacer o no hacer sean tomadas. Esto es a priori. Ángel, y otra se cumple, pregunta. según César, fehacientemente con 99% de precisión. Entonces, estamos en otro patamar de lo que es microbiología del suelo. Salimos de una microbiología del suelo que escuchamos que era buena, que era bonita, que era importante, pero no sabíamos cómo medirla. No sabía para qué servía. ¿Sí? Esto es lo que yo creo que tiene suma importancia hoy a nivel de técnicas de trabajo y a técnicas de diagnóstico. ¿Sí? Inclusive para balizar que nosotros estamos trabajando bien, porque si el otro año venimos y no conseguimos mejorar la microbiología del suelo, ya sabemos que nuestros índices van a ser menores. ¿Y en Ángel, qué medida van a ser? te hago una preguntita.
para vos o para César. Cualquiera de los dos que la responda, de última, si le quiere responder César, vos después la traducís. ¿Cómo, en este caso en particular que vos estás contando, cómo, digamos, cuál es el manejo, cuál sería la estrategia para aumentar esos 640 kilos de biomasa en el suelo? Bueno, ahora te la vamos a dar. Sí. Y después vos Bueno, te vas a entender cómo funciona. Bien. ¿De qué forma se va a dar eso? Porque esto nosotros yo estoy, como diría así, mostrando, estoy teniendo una conversación con ustedes y las personas que nos están escuchando, como si yo fuera un técnico, un agrónomo, el cual hizo el análisis de suelo, le estoy contando al productor qué le va a pasar. Inclusive le vamos a dar la recomendación después para llegar a aumentar esa microbiología del suelo. ¿Sí? Que tiene dos funciones distintas. Una cosa es, por ejemplo, y ahí César puede hablar, esto yo me estoy remitiendo a un análisis de maíz que se proponía hacer aquí en Brasil, en la zona de Mato Grosso. ¿Y por qué específicamente eso? Bueno, porque me pareció más importante hablar de maíz que de pastura, o hablar de chacra que de pastura, porque los límites son más estrechos, los resultados son más concretos y el tiempo más corto. ¿Sí? Entonces, aquí es andar en un Fórmula 1 y en una pastura por ahí andar en un turismo carretera. Entonces, sí, bueno. Además que sí, claro, obviamente que tiene la misma importancia, pero la decisión aquí es en muy corto plazo. Bien, vamos al tema. Aquí tenemos el análisis físico convencional del suelo, químico, disculpe. Lo que tiene está expresado en miligramos por decímetro cúbico, eso es normal. Puede ser, varios laboratorios lo manifiestan, o 1000 equivalentes por gramo de suelo, en fin. Es lo mismo de todo lo que se analizó. Esto es el análisis químico de suelo. Análisis biológica, primero, análisis química y análisis física. César de usar varias páginas para no complicarla, resumió directamente lo que es importante. Por ejemplo, se puede presentar de varias formas esto, pero lo que interesa aquí, por ejemplo, es la textura. El suelo realmente Ángel, un detalle, si te alejas un poquito de la computadora se te escucha mejor, del monitor, digamos. Ahí mejoró. ¿Mejoró? Sí, sí. ¿Sí? Mejoró. Bueno, la textura. Aquí tenemos arena, 870 gramos, 87% arena, 25 de sílice, 10 de arcilla. Densidad del suelo. Miren qué interesante. Este suelo tiene una densidad aparente de 1.8. Lo ideal sería una densidad de 1.5. Para este suelo, ¿sí?, el valor de 1.63 ya afecta raíces. Ya tiene un valor de afectar raíces. Tiene que estar abajo de un 60, un 54, un 50 sería lo ideal. Una densidad de 1.75 ya restringe el crecimiento de raíces. Esto también es importante porque mucha gente habla igual que de carbono. Densidad esto, densidad el otro. Para ese determinado suelo, porque no es para todos los suelos, para ese determinado suelo en análisis, ¿cuál es la densidad que realmente es esperada? ¿Cuál es la densidad? Yo tengo la mido, obviamente, ¿no? La que sería ideal y las que yo tengo hoy me están afectando el problema. Entonces, yo tengo una de 1.8 y sé que en esa condición de suelo, en esa condición de microorganismo, en esa condición, sí, de textura, 1.6 afecta a raíz y 1.73 restringe, yo tengo literalmente restricción de raíz. Entonces, más otro problema, que yo lo podría decir, bueno, se puede hacer roturación de suelo. No estamos aquí discutiendo esta cuestión, estamos diciendo qué nos dice, por ejemplo, el análisis de textura. Que yo también creo, y aquí hay un componente importante, que es
estrechar un poquito más el camino. Cuando se habla en densidad real, densidad aparente, por ejemplo, de un suelo, se usaban parámetros regionales. Entonces, un suelo clase tal, tenés problema a partir de tal. No, acá, pero ese clase tal era una región grande. Acá nosotros sabemos exactamente el suelo que estamos analizando. Para este suelo que tiene un punto 8, un punto 63 ya es un problema. Un punto 73 ya es otro problema. ¿Sí? Aquí ya hay restricción de raíz y aquí ya hay afecta el crecimiento. Entonces no estamos en la faja de restricción. ¿Sí? A medida que bajemos este número vamos a pasar de restricción para afectar un poco menos. Entonces vamos a tener justamente una producción mayor. Y también juntamente a la biología del suelo se modifica. Bueno, ahí tenemos las recomendaciones y ajustes químicos en kilos por hectárea, microelementos, todos. Los tenores en el suelo se deben buscar para justamente responder tu pregunta y qué aplicar. Calcario, 0,1 tonelada, calcario dolomítico 1,6, yeso agrícola 0,7, fosfato reactivo, un fosfato natural, aquí es fertilizante natural, polvo de roca, y silicato de potasio, lo que precisa para que este suelo produzca las 51 bolsas. Ahora, el segundo secreto. Yo puedo triplicar estas dosis aquí y no me va a producir más. Entonces, yo tengo una gran ventaja. Ya salgo de la agronomía convencional, de la mirada enfocada en la tabla vieja, que tantas toneladas me van a producir tanto. No me va a producir. No hay condición biológica para esto. No hay. Entonces yo ya tengo mucho mejor cómo pactuar una producción de antemano y poder empezar a decir, bueno, este cultivo, por ejemplo, es inviable económicamente en esa región. En este suelo es inviable. ¿Sí? No va a producir. ¿Por qué que es inviable? Porque yo no me acuerdo bien, César puede decir, pero yo creo que en este suelo, en esta región, perdón, por logística, por precio, por todo el maíz que tendría que producir 90 bolsas, debe dejar una margen de 10 bolsas. ¿Sí? Si produce 95, porque 90 es un promedio regional, podía dejar un margen mayor. Pero ella va a producir en lo mejor de los casos 68, entonces olvídese de hacer maíz, ya no hay cómo. A no ser que entremos en una circunstancia que digamos, bueno, vamos a hacer maíz para producir para ganadería, pero yo sé que no va a ser económicamente rentable. Y más, dentro de una corrección mínima de suelo necesaria. Porque si yo siguiese la recomendación de cualquier agrónomo, que esto serían seguramente 2 veces más, mucho menos eficiente sería. ¿Sí? Entonces, empezamos a entender para qué sirve la microbiología del suelo. ¿Qué indicadores puede nos dar y a dónde nos puede llevar como parámetro, como norte, en cualquier actividad que se haga? Yo considero particularmente esto de extrema importancia porque mantengo contacto con mucha gente de área de investigación, poca gente está en esa vanguardia del tema de tener esto tan claro. ¿Sí? La mayoría está diciendo, no, es bueno, hacemos esto, pero no hay una clareza tan precisa para esto. Entonces, bueno, más o menos cerrando, son 45 minutos ya que hablé. Ángel, otra pregunta te hago, otra pregunta. En el caso, 2 preguntas te voy a hacer. En el caso de este suelo, de que se decida hacer el maíz, más allá de que vos decís que es inviable, pero bueno, ponele que lo hagan, y lo fertilicen con estas recomendaciones para corregir y aumentar la biomasa del suelo. En el caso de que la biomasa del suelo y el manejo haya sido correcto, se produzca en esos 640 kilos de biomasa, al año siguiente vos arrancarías con un piso de más 640, que es la biomasa sí, claro. del año. Sí, va subiendo.
O si haces mal la cosa, vas bajando. ¿Sí? Claro, claro. Esto es lo que se espera. Y es por eso que hay algunos gráficos muy importantes que César me pasó y que yo por ahí se los puedo compartir también, que no cambia. Y ahí hay una cosa muy, muy importante. Por ejemplo, la microbiología del suelo cambia, pero no es una cosa que cambia tan rápido. Y tampoco el acúmulo de carbono, el secuestro es tan rápido en suelo. Lleva años. Ahora, ¿cuál que es el gran aliento y cuál que es la gran satisfacción para nosotros que trabajamos con ganadería? Cuando el animal entra en el ciclo agrícola, la cosa anda mucho más rápido. Por eso que agricultura, ganadería viene ganando espacio, espacio, espacio. Otro paradigma, yo tengo contactos en el mundo entero donde vemos esa cuestión, que ganadería junto en los lotes a agricultura mejora muchísimo la productividad. No se sabía por qué, es porque a través del bosteamiento mejora mucho este proceso. ¿Sí? Ahora, esto existe, ve bien, no es una cosa que se conoce, se desconfía. Yo trabajé con Piñero Machado años, se desconfiaba. El propio Piñero murió sin explicar muy bien porque no tenía cómo estas cuestiones. Estamos hablando de cosas que son de 2 años para aquí y que están en la vanguardia de la investigación. ¿Sí? En la universidad, no sé, yo tengo un hijo en la universidad que seguramente él y los profesores me están mirando de ver una cosa de eso porque no lo van a creer. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, empezamos, ahí estamos teniendo un valor en el conocimiento que se está adquiriendo como pronóstico y como más una forma de apuntalar y ver resultados de forma práctica y concreta. ¿Sí? Entonces, yo puedo pasar esos gráficos. Después tengo otro aquí, se lo puedo compartir. No sé si está... Che, Ángel, otra consulta. Sí. O para César también. Si tiene experiencia de análisis realizados, digamos, de suelo, análisis biológico de suelo, en cultivos o pasturas fertilizados con biofertilizantes, si realmente tiene alguna seguimiento de mejora o no del suelo, de eso. Oi, Thomas. Todo o trabalho que eu fiz de investigação até hoje foi apenas recuperando com a parte química. Biofertilizante eu não trabalhei. Só realmente parte química com os corretivos e os fertilizantes que estão aí, os nutrientes, né? Essa outra parte não. Ok, gracias. Toda a relação entre a química do solo e a vida do solo, eu acabei descobrindo, e ela acontece em cada fazenda de forma diferente, entendeu? Em cada piquete da fazenda, ela ocorre de forma diferente também, essa relação entre a química e a biologia. E nós temos que melhorar muitas vezes a química. E em outras situações você tem a química boa, mas a biologia não reage. Então, o trabalho de investigação também tem que mostrar o porquê que isso não está ocorrendo. Entendeu? Aí, para tomar a melhor decisão. Não sei se eu consegui responder para você. Sí, sí, perfecto. Otra Otra eso viene un consulta. poco a preocupación, Tomás, de que realmente, bueno, primero lo que impacta en suelo económicamente la parte química, ¿no? Y por eso también cobró tanta importancia a lo largo de los años. La parte biológica no tenía tanta relevancia, tal vez justamente por no ser un componente económico importante. Pero ahora nos estamos dando cuenta que ese tema es fundamental en cuanto a liberación de químicos. Químicos no es el agregado, si los propios que existen en suelo,
decir, cómo que esa disponibilidad de iones, por ejemplo, o esa saturación de bases, o ese STC que se analiza en suelos normalmente, se comporta, qué dinámica tiene bajo la influencia y la regencia de los microorganismos, porque al final este mecanismo era conocido pero no sabía cómo funcionaba. ¿Sí? De un tiempo para acá se habla realmente que los iones que la planta absorbe están cerca de la raíz y son la mayoría disponibilizados por microorganismos, pero no se sabía de qué manera eso se hacía. Ahora se empieza a tener una idea puntual de cómo se puede prever esto, ¿no? Bien. Ángel, ahí Gustavo Pistone pide la palabra. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, yo no soy ingeniero agrónomo, pero logré entender, fuiste muy efectivo, Ángel, en la explicación, porque logré entender claramente hacia dónde va la cosa y cómo se mide, pero no me queda tan claro cómo podemos ver esto en pasturas perennes. Me imagino que la foto inicial es la misma, o sea, hace parte de un estudio inicial, pero después cómo podemos predecir o proyectar la evolución a través de los años en una pastura perenne sin correcciones, sin agregados, o sea, solamente con los animales encima. No sé si es clara la pregunta. Sí, es clara la pregunta. Eso fue un tema de discusión, no sé si César quiere intervenir. Fue un tema de discusión que yo digo en el buen sentido de hablar con César sobre esta cuestión y sobre otros investigadores, de cuál es el aporte real del bosqueamiento hacia la mejora en microbiología del suelo. Esto sí se está estudiando, César tiene algunos datos que pueda pasar, él justamente, inclusive me dio algunos datos de eso que yo pasé en el grupo cuando participaba antiguamente, de qué pasaba en un suelo, la actividad biológica de un suelo al lado y abajo de la bosta, ¿sí? Cuál era la actividad, doblaba la actividad microbiana, ¿sí? y aumentaba en un cierto porcentaje la disponibilidad de microorganismos, con lo que llevaba a poder tener expectativa de cómo iba a mejorar ese suelo con el manejo, ¿sí? Eso es un hecho principalmente bastante elocuente para nosotros que trabajamos con pastoreo racional, ¿sí? Entendamos, Gustavo, que también esto es muy nuevo todo y como todas las cosas van cincha de la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura empieza a gastar con químicos y no obtiene los resultados, busca alternativas. Pero también existen los mismos resultados, no en esta proporción en las que yo había pasado anterior, y eso se puede inclusive pasar material a ustedes. ¿Qué pasa con el bosteamiento? Que es más o menos lo que Piñero Machado una vez hizo en un trabajo, que fue una observación de, no me acuerdo ahora si fueron 23 años, 33 años, que había aumentado la fertilidad del suelo mucho, la disponibilidad de elementos, sin nunca haber hecho más que pastoreo racional. Fue justamente baseado en el aumento de biomasa que él ha de haber tenido, vamos a hablar así, porque él nunca midió biomasa, porque no existía biomasa en esa época como parámetro de medición, pero sí los análisis químicos. Y también una cosa importante entender es que mejoró todos los indicadores de suelo, pero peoró el pH. Y justamente cuando aumenta materia orgánica, por los ácidos de la materia orgánica, baja el pH. Qué cosa interesante, ¿no? Pero es coincidente con lo que encontró Piñero. No sé si te respondí la pregunta, o total sí, o parcial, pero es lo que... No, sí, pero digamos, no sé si entiendo bien. O sea, yo veo que acá se puede modelizar en agricultura. Vos decís, bueno, parto de tal situación, agrego hago determinada corrección. Me queda clara que si vos haces la corrección basado en los conceptos antiguos, no lográs resultados
el resultado esperado. Entonces, bueno, con esto se logra ajustar esa corrección y volvés a medir y vas mejorando y podés proyectar cuánto mejoras si haces las cosas bien. Digo, ¿hay algún Claro, modelo inclusive que con el pueda posteamiento. ¿Hay algún modelo con el cual se pueda predecir con la ganadería en una pastura perenne cuál sería la mejora? ¿Respondés esa? O no Não, todavía, digamos, porque es nuevo. respondo. Pistone, eu vou trazer um trabalho que eu fiz que talvez responda a sua Por acaso pergunta. entiende portugués, ¿eh? Ele entende? Entiendo, Sí, comprendo. trabaja muy Então pesado. tá bom, então vamos lá. Olha, quanto ao manejo, o que nós conseguimos aumentar de biomassa microbiana, de micro-organismo, e talvez foi esse trabalho do Pinheiro aí que o Angel citou, que seria mais ou menos semelhante, saiu de 380 e foi para 780 quilos. Tá? Depois isso Quanto tempo? parou, 2 anos. Depois isso parou, isso não aumentou mais. Aí, curiosamente, eu fui analisar embaixo da merda. Tá? Né? Embaixo da merda. E o que aconteceu? Embaixo da merda deu os 780 e onde não tinha merda também deu 750 e 60. Quer dizer, não teve uma melhora significativa, ele parou de melhorar, certo? Mas, em contrapartida, a matéria orgânica ativa, que ela está ali na análise, ela aumentou 40%. Entendeu? Então, só que o que é a matéria orgânica ativa? Ela é a fração da matéria orgânica total que o micro-organismo acessa, tá? Para se alimentar, para tirar o alimento dele. E a partir daí vai liberar, vai mineralizar, vai liberar os nutrientes, né? E toda essa história que a gente já sabe. Então, o que isso demonstra? Demonstra que a química daquele local não permite que se aumente mais. Ok. Entendeu? Não permite. E a matéria orgânica normal, ela continuou praticamente a mesma, não aumentou também, entendeu? A ativa aumentou, mas a matéria orgânica normal não, entendeu? E como eu falei, houve um salto de 380 para 780, mas depois parou. E não vai mais. Ou seja, você está falando que a partir de um tempo a curva é assintótica, não sei como é em português, assintótica você conhece? Sim. Okay. Não, vai variar de local para local, nós não temos como fazer, vamos dizer, uma previsão genérica, né, generalista, nós não temos. Ok. Nós não temos. Vai variar da investigação de cada local. Eu não sei se consegui responder para você. Sim, consiguió. Ángel, ¿querés vos hacer una síntesis de la respuesta? Sí, Bueno, sí. lo que César dice, a mí me parece que es bien oportuno. Le agradezco la pregunta, Gustavo, siempre engallado en estas cosas, ¿no? César dice que el estudio queda hecho en un suelo donde existía la presencia del bosteamiento, no. La materia, la cantidad de microorganismos pasó de 300 y poco, 300, ¿cuánto es? 350, si no me acuerdo. Yo me acuerdo de ese trabajo, dobló la cantidad en 2 años de microorganismos. Realmente aumentó en proporción equivalente la biomasa. Lo que César dice es que después fue a estudiar qué pasaba con el suelo que estaba abajo de las bostas y al lado de las bostas, y era prácticamente los mismos microorganismos. Esto es correcto porque cuando se hace pastoreo racional, no es solo el suelo que está abajo de las bostas que empieza a aumentar fertilidad. De alguna manera aumenta todo. Primero se ven los tufos de fertilidad y después se homogeneiza. Eso hace muy buen sentido lo que César dice.
Lo que César dice es que después de este tiempo se estabilizó y aparentemente el crecimiento de microorganismos depende un poco más de la parte de disponibilidad de partes químicas. Ahí él también paró de estudiar, habría que ver adelante cómo se correlaciona eso, porque lo que Piñero encontró, y es un estudio mucho más largo, yo lo hago en el tiempo, que es inédito, el único que tuvo, yo no me acuerdo, son 23 o 32, porque yo como tengo dislexia invierto los números, pero bueno, vamos, que sean por lo menos más de 20. Hay una cosa que también se corrobora muy bien con lo que dice César, que mismo teniendo ese salto de microorganismos en el campo por el bosqueamiento, tenga parado y la fracción de materia orgánica activa, ¿sí?, aumentó 40%, siguió aumentando. Lo que viene a explicar por qué que el aumento de fertilidad o de producción de pastura se mantiene sostenido a lo largo de los años. Tal vez sea el aumento no tanto de la cantidad de microorganismos, pero sí la actividad de los microorganismos dado a través de la materia orgánica activa, que es lo que de alguna manera realmente nutre las plantas o posibilita la nutrición de las plantas. Ahora estamos hablando de cosas de 3 años, de 2 para acá, es decir, no tenemos ni tiempo hábil para estamos en la ventana de investigación. Por eso que tal vez, y yo comparo justamente a las observaciones, porque no fueron estudios, lo que fue feito antes, con más tiempo. Nilo Romero también tuvo expresivas aumentos de fertilidad en campo de Valle, donde tenía PRB a más de 20 años, y también tuvo baja de pH, lo que significa más o menos lo que César nos está diciendo, que aumenta la actividad de la materia orgánica, y por eso, cuando la materia orgánica tiene ácido, baja el pH del suelo, pero aumenta la fertilidad en la producción. Ahora se empieza a entender cómo funciona. Pero Ángel, eso podríamos inferir que se llega a un límite productivo al cabo de un periodo y que después es un techo que es muy difícil de superar. No sé responderte eso, no sé si César inclusive sabe por qué. No, pero sí. Haciendo digamos, me queda claro que no está comprobado, pero daría la sensación que llegamos a un punto donde, digamos, aunque sigamos aplicando estos sistemas que un poco se retroalimentan, llega un momento que la cosa se estabiliza y no se puede superar. Bueno, vemos bien. Ahí tenemos dos contrapuntos. Lo que fue constatado numéricamente con análisis de suelo, volviendo al tema de Piñero y Nilo, son las únicas 2 personas en el mundo que vi que acompañaron tantos años los análisis de suelo, pero solo análisis químico y también productividad. Lo que César dice hace sentido, es decir, tal vez nosotros nos falte algunos escalones todavía descubrir de la escalera ascendente. El primero, que lo que César dice, es que en el ejercicio de él que ha hecho y en el campo de él, duró 2 años aumentar la productividad de microorganismos, estabilizó. Después de 2 años no aumentó microorganismos, aumentó materia orgánica activa. Y después de 4 o 5 años puede ser otra cosa que se siga aumentando. Entonces, aparentemente, es decir, es como cuando vos, trazando un paralelo absurdo, pero para que se entienda, cuando haces un régimen, los primeros 10 kilos los perdés fácil, y después vas perdiendo a los pocos, pero vas siguiendo. Esto sí, también los primeros años aumentás microorganismos fácil, después la actividad de microorganismos que empieza a activarse. Y no te puedo responder más porque César está trabajando a pocos años, en la vanguardia del mundo también está trabajando mucho, de 5 años para aquí en ese tema. Entonces no tenemos cómo decir que eso va a parar. A mí me ilusiona o me estimula decir que eso no va a parar y se van a descubrir algún otro mecanismo, se va a constatar a lo largo del tiempo que tal vez la cantidad de microorganismos sube de un ritmo menor, no tan expresivo como doblar en 2 años,
¿sí? Y la actividad también en ritmo menor, pero es constante. Porque si no, no tendríamos las experiencias de Nilo Romero y de Piñero, que no son experiencias de ver con el ojo, son de contactar con análisis de suelo que aumentó fertilidad. Solo que ellos murieron sin saber explicar por qué, porque estaban en un momento que no se conocía esto. Ok, sin abusar, ¿puedo otra pregunta? Sí, claro. Sí, dale estamos tranquilo, si de eso se Esto es trata una la rueda de charla. amigos, así, sí. Claro, claro. No, bueno, pero Posso só somos muchos complementar y... um dado, uma informação? Sí. Eu esqueci de falar. Onde a merda caiu, estava no solo, a cobertura do capim ela foi 30% maior. Okay. E as raízes, né, abaixo da onde a merda tinha caído, elas também foram 30% maiores, entendeu? Então, de certa forma, nós tivemos aí, isso está demonstrado, né? Isso ficou demonstrado. Bueno, Logo, traduciendo un poco para los que no entienden más o menos por tu unión. Bueno, esa es otra constatación de lo que venimos trazando el paralelo. Nosotros ya oímos hablar de los tufos de fertilidad mucho tiempo, es decir, ¿sí? Venimos hablando de eso a un montón de tiempo y no se sabía por qué. César está diciendo que la producción de biomasa fue medida específicamente, es 30% mayor y el volumen radicular también 30% mayor bajo la influencia del bosteamiento. Sí, Ahora, César no hizo esto y ahí nos falta el otro clavo o la otra pata del banco. César no ha hecho esto en PRB, esto lo ha hecho en campos normal y PRB tiene la teoría de juntar una bosta con la otra de forma tal que todo el suelo se torna uniforme. Entonces estamos hablando de otra concepción, pero que se alimenta de estas descubiertas y que de alguna manera esto prueba la importancia de la parte biológica en el sistema y prueba ¿sí? También cómo podemos evoluir, cómo estamos midiendo la evolución y diagnosticando los procesos o la productividad futura esperada. Porque ahí aplicaría la bosta y estaría la orina, que sería la parte química, o sea que ahí un poco se retroalimenta eso, ¿o no? No, es porque César cuando hizo ese trabajo lo hizo en un campo donde no hay PRB. Lo hizo No, en pero un yo campo... lo que digo es que la orina sería la corrección química que habría. La bosta contribuye a la vida del suelo y la orina... Sí, aporta. algo podría contribuir. Ahora, lo que nos falta responderte, es decir, por ejemplo, y eso, entendamos una cosa, también varía de suelo para suelo. César lo hizo, esa experiencia en un suelo brasilero de poca fertilidad intrínseca natural. En un suelo argentino como el tuyo, que tiene una fertilidad interesante, probablemente ese aumento progresivo de microorganismos se va a mantener por muchos más años. Y la actividad de la materia orgánica activa de esos microorganismos también más. ¿Sí? Okay. Son cosas nuevas, Gustavo. Son cosas nuevas que vienen, están muy en la vanguardia de la investigación, por así decirlo, ¿no? Voy a la última. Voy a la última. No, yo escuché en una oportunidad, aclaro una vez más que no soy ingeniero agrónomo, con lo cual no sé si proceso bien la información, que en momentos de sequía, bajo un sistema de PRB, en momentos donde hay sequía, muere, digamos, la vida en el suelo baja, ¿sí? Los microorganismos mueren. Y después cuando llueve, como que arranca de vuelta. Bueno, ¿qué pasa con eso en lo que estamos hablando, digamos? Ahí habría, cuando muere, hay como un parate y arranca de vuelta y así, ¿o cómo es la cosa? Porque, digamos, está tan linealmente ligada a la humedad del suelo, en esos casos, la vida. ¿Se entiende la pregunta? ¿No? Sim, entendi. Exatamente, existe essa oscilação ao longo do ano. Ela vai existir, né?
e vai ser mais produtivo ou menos produtivo de acordo com as oscilações. É isso aí, é isso que acontece. Ok, gracias. ¿Respondió Gustavo? Sí, sí. Una pregunta. Con la cabeza de un chacarero, ¿no? Y un poquito ligado a lo que dice Gustavo, es decir, esa muerte de microorganismos en periodos secos y la nueva multiplicación, digamos, de la población cuando existe la humedad, es decir, no sé si es cierto, pero bueno, nosotros en la facultad nos decían que hay un periodo donde el microorganismo en la etapa de reproducción, la fertilidad de ese suelo baja, porque digamos, consumen primero los nutrientes del suelo y después cuando llegan a la población, digamos, ahí se libera, ¿no? Es decir, existirían esos ciclos también de fertilidad. Sí, lo que pasa es que estamos partiendo de patamares distintos, porque el ciclo de latencia se va a producir si vos tenés 2.000 kilos, tenés 5.000. Es como si vos tenés 2.000 empleados de vacaciones o vos tenés 5.000, pero cuando vuelven los 5.000 hacen el trabajo mucho más rápido que los 2.000 que vuelven. Es lo mismo. ¿Sí? Esto explica un poco lo que es el tema de la llamarada de crecimiento también. Yo siempre hago un paralelo porque las personas que fueron pioneras en pastoreo racional observaron cosas, las describieron desde el punto de vista práctico y tangible, por así decirlo, sin saber qué había por detrás. Pero yo aprendí una cosa con Piñero que me fue muy importante, que decía, fato no se discute, se analiza, y esto es una verdad. Los fatos que ellos descubrieron no son discutibles, son analizables, y ahora estamos justamente haciendo eso. La llamarada del crecimiento viene, que Guasán decía, justamente por causa de la gran explosión de microorganismos que entraron en un periodo de latencia, pero que cuando vuelven con mucho más fuerza. Y que esto se va a repetir normalmente, tengas mucho, tenga poco. Lo que pasa es que cuando tenés mucho, tenés una producción mucho mayor de forraje, ¿sí? No es que también tenemos otras cosas, como se mejora la fertilidad del suelo, física también, y hay un aumento de retención de agua, es probable y muy cierto, no dio tiempo a analizar todas las cosas, pero sí que se tengan por más tiempo más cantidad de microorganismos activos a lo largo del año, que es si un suelo está con poca actividad biológica, que se va a secar, que va a perder condición, inclusive ahí ustedes lo vieron con la densidad, el caso de la densidad. Una cosa es cuando él llega a la densidad, ese suelo va a llegar a la densidad del 5.4, que sería lo ideal, él va a mantener microorganismo activo por mucho más tiempo. 1.4, 1.5. 1.5. 1.5, disculpa. Entonces, bien, son cosas que nosotros estamos... ¿Y por qué que me pareció importante discutir esto con ustedes? Porque son cosas muy nuevas, pero que son cosas nuevas que se remiten a la explicación de fatos antiguos, ¿sí? Y que se vienen repitiendo un montón de cosas, pero que por ahí no se sabe exactamente por qué. De aquí a unos 3 años seguro. tengamos una conversación de esta, César va a tener mucho más datos, ¿no? Embrapa está trabajando duro en eso también. ¿Quién más, César, acá? En Estados Unidos también. Sim, sim, eles estão trabalhando. E outra coisa que acontece também, que lá aconteceu, por exemplo, os nutrientes eles dobraram embaixo da merda. Alguns nutrientes, eles dobraram. E a densidade de solo, como o Angel falou, ela diminuiu bem, também, embaixo da merda. Isso é um efeito também da merda. Diminuir a densidade do solo, diminuiu o pH, porque em razão dos ácidos, né, orgânicos, o Angel já falou,
vai reduzir o pH. Então, o pH não pode ser um bom padrão para você aferir alguma mudança, né? Porque, tecnicamente, um pH baixo seria pior, né? Mas, na verdade, não é. No caso, porque a merda está reduzindo o pH. E quando se analisa alguns nutrientes, uma boa quantidade de nutrientes, eles aumentaram, entendeu? Isso acontece, dobra. Então, é uma investigação de cada fazenda, de cada piquete. O solo era pobre, como o Angel falou, então já tem toda uma dificuldade, né? Inclusive podemos dizer que há dificuldades químicas para que isso aumente. Então, pode ser que aumente? Pode ser que aumente ao longo do tempo, que passe os 780, né, como eu falei. Mas é bem provável que não aumente, em razão do solo ser muito pobre, né? Na Argentina, no Paraguai, os solos são muito melhores, né? Então, o efeito esperado é muito maior, né? O benefício. ¿Tenés como compartir alguna imagen ahí de ese acúmulo de carbono y la importancia? Si vos lo tenés abierto, la tela, lo tenés que abrir en tu computador y ahí tenés Alt S, me parece, ¿no? Teclas. ¿Cómo es, Tomás? Sí, Alt S es para compartir. Alt Ahí, S, bueno, compartir. Tenés que tener sí. compartida, ahí podés mostrar el gráfico, por ejemplo, de lo que Vos hoy se tenés que está dejar de empezando a compartir. descubrir. Vos tenés que dejar de compartir. Y mientras comparte, acá preguntan qué es lo que hace que el manchón de fertilidad se homogeneice en el lote. La densidad de bosta. Simple. Juntar una bosta con la otra. Eso, alta carga instantánea. La pregunta del millón sería, ¿cómo se pueden hacer esos análisis en la Argentina? No, el Sinergia lo va a hacer. Simplemente tener una concentración que, no, en serio, la idea es hacer esto con César de forma, justamente la técnica, como no es una técnica que depende de un trabajo tan milindroso, depende de la demanda, se tiene que mandar a Brasil. Si hubiera alguien de demanda mayor, se puede hacer esto en Argentina a través de un representante, como sea, no hay problema. Inclusive, pero ahí ya estamos un poco, yo creo, longico de esto. Los equipos que César tiene nacieron en Estados Unidos, él puede contar un poco, con la gente que él trabajó, como para venderle al productor, para que el productor haga esto. Ahora, yo hablo por Argentina, no sé Brasil, por Brasil, no sé por Argentina. Aquí en Brasil, si esto se le da al productor, también de que a poco el productor hace el análisis, no lo interpreta bien y llega a resultados erróneos. ¿Sí? No sé si esto puede pasar en Argentina. En fin, hoy se puede hacer tranquilamente, León, se manda para acá y se hace. Ahora, si hay una demanda importante, por eso que nosotros habíamos hablado con la gente yo creo de varias asociaciones que hoy creo que no están presentes, que había otras charlas y eso, que tengan interés en acompañar realmente la actividad biológica del suelo y todo este tema de secuestro de carbono y todo, nosotros podemos abrir a alguien que haga bajo la técnica y la licencia, porque la técnica y los equipos se comercializan. La gran secreto es que César ha participado del desarrollo de las técnicas junto con los americanos. Entonces, el que sabe, él puede entrenar. Creo que sí, ¿no? Habría que ver cómo se amalgama eso. Depende de la necesidad y la demanda. Y la demanda va a existir en la medida que las personas entren diríamos así, que las personas tengan interés por un interés económico, que se pague. Por eso que las asociaciones que estamos mirando y eso, que se pueden interesar en regeneración de ambiente y eso, puedan seriamente buscar metodologías y buscar análisis que no solo les respondan lo que
ellos necesitan como que le den un respaldo científico serio para comprobación de tal o cual recurso que se está queriendo analizar. Porque una cosa es agarrar, vamos a ser claros, una cosa es hacer un análisis con un papel de filtro, ver cuántos microorganismos tengo, otra cosa es poner en la mano, apretar, que está bonito, otra cosa es decir, no, yo tengo tanto. Es distinto. Y con una técnica consagrada mundialmente, ahí ya es otra cosa. Pero bueno, eso depende de la demanda. Otra pregunta del millón. En dólares, este análisis, ¿qué costo tiene, Ángel? Yo lo había pasado, no es muy caro, yo lo había pasado, nosotros pasamos todo, yo pasé una tabla el otro día que no debe haber cambiado, pero ¿cuánto que está hoy un análisis completo en dólar, más o menos? Me acuerdo, yo lo último que les pagué a César, 100 dólares, me parece completo, todo, una cosa así. ¿No fue? No me acuerdo más ese. Deixa eu só verificar a tabela aqui, Angel, já passo já. Só um momentinho. No son análisis prohibitivos. Eso, en el caso de un campo, ¿cómo se sacan las muestras, digamos? ¿Se saca por lote y se hace un análisis por lote? ¿Se estudia con alguna satelital? ¿Cómo se saca? ¿Cuántas muestras hay que analizar? Capaz que más que por lote sea por ambiente, digo yo, no sé. O que eu tenho feito é cada piquete uma amostra, né? Uma análise composta por diversas subamostras, né? E o ideal que eu recomendo, já que a ideia é justamente essa e acompanhar a evolução do sistema, é que isso seja georreferenciado, para que periodicamente, né, vocês venham coletar nos mesmos lugares, né? Para facilitar essa análise ao longo do tempo, né? Aí, de acordo bueno, yo les puedo hacer un comentario ahí que tal vez les sirva. Depende el nivel de precisión, por ejemplo, que nosotros queremos, es igual que el análisis química normal. Lo ideal sería, si vos tenés un análisis químico normal de campo, es prácticamente muestrear cada pasto de forma individual. Eso a veces es caro, entonces las personas hacen de algunos potreros que son representativos de un ambiente, varias submuestras juntas en la muestra hacen una muestra. Por eso vos tenés a la idea del ambiente, obviamente. Pero si no, a partir de ahí, como está georreferenciado, vos podés hacer eso lo mismo, repetirlo cuantas veces vos quieras, y ahí sabés la evolución real. Obviamente, cuanto más muestra, más preciso es. Pero no quiere decir que vos tengas que hacer 500 muestras. Yo, por ejemplo, tengo un campo acá que le pasé a César, son 2.000 hectáreas, mandé a hacer 3 muestras. ¿Sí? Saqué todas las muestras, todavía no se las mandé al final, pero bueno, saqué todas las muestras con GPS y como se nos perdieron. Se nos perdieron, no, lo que pasó que yo había hecho todas las muestras, después se me perdió la memoria de GPS, no conseguí recuperarla, ahora lo voy a tener que hacer de vuelta, yo voy a sacar más o menos 50 muestras. De esas 50 muestras voy a hacer 3, le voy a mandar 3. De aquí a, ya de aquí a 2 meses más, después que nosotros vamos a colocar un fertilizante, un fosfato natural reactivo, fosfato de Iorín, de Tunisia, la verdad. Y después voy a ver cómo voy a hacer de los mismos locales, las mismas muestras, y le voy a mandar 3 de vuelta. Sí. Para 2.000 hectáreas, para que vos tengas una idea. ¿Por qué? Va a decir, no, pero no era mejor hacer una de cada potrero. Sí, pero ahí yo tengo que tener una idea de qué punto tengo de partida y a dónde voy el primer año. Ahí con los resultados ya voy a tener inclusive hasta un parámetro mayor para muestrear después de determinado ambiente con mayor o menor precisión. Bueno, esto depende de lo que se haga. Che, Ángel, ¿y las muestras de qué profundidad? ¿Cómo se toman las muestras? De 0 a 20 y de 20 a 40, lo mismo. La actividad microbiológica, contá un poco cómo anda y ahí se paga el carbono, eso está más o menos hasta 30
hasta 30 centímetros más o menos, ¿no? Que es la actividad biológica importante, y por eso que ahí, inclusive, César me comentaba la otra vez, y realmente estaba viendo, lo que se paga en secuestro de carbono es hasta los 30 centímetros de suelo, ¿no? Como secuestro no, como reserva, la verdad, de carbono. Que sí, no sé también si se paga. Acá en Brasil están en ese conflicto. En Australia se paga, en otros lugares también. En Argentina, no sé si hay alguien que realmente pague por eso. Esto está en una fase donde estamos todavía, se paga por el servicio, es decir, las personas llevan esto como una mejora, al final lo que el viejo dictado brasilero, lo que se gana en el hacha se pierde en el machete, ¿no? Es decir, todavía no hay alguien que diga, no, yo pago tanto por tonelada estocada. Y yo creo que todo eso tiene un poco a ver con el tema de la metodología de análisis, la credibilidad de la metodología de análisis, porque nadie paga en el mundo nada si no tiene realmente algo concreto. Y hoy está muy manoseado ese tema de carbono. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viajando con Gol, y la azafata de Gol dice así: ahora entre en el site de Gol para ver cómo usted mitiga la huella de carbono de su viaje Gol. ¿Cómo que Gol? Volando un 747, volando un 737, con cualquier avión, todo paga la misma cota de carbono, no tiene sentido eso. Si se ha puesto muy popular eso, ¿no? Ahí cuando vos entras en el site tenés que hacer una donación de una planta, no sé qué, no, tiene que ver. Quien gana es una ONG con eso. Pero bueno, son comentarios aparte, né? Então, nós temos aí, então, algumas possibilidades para receber, vamos pôr assim, entre aspas, né? Ou pelo menos para a gente melhorar o sequestro de carbono. Se vamos receber, acredito que é um trabalho que tem que ser feito, né? Sem dúvida. Nós temos o aumento da matéria orgânica em si no solo, o estoque. Esse é o primeiro ponto, né? Existe uma tendência de aumento ao longo do tempo que ela vai variar de acordo com o ambiente, de acordo com o solo. Esse é o primeiro ponto. E, claro, quanto maior a atividade biológica, maior a possibilidade de aumento. Da mesma forma que o solo degradado, o CO2 dispersa, a planta não absorve. A planta não tem a capacidade de absorver todo o CO2 que o solo degradado emite. Entendeu? Que os micro-organismos estão emitindo, na verdade, né? O outro ponto que é possível, e esse eu acho bem possível, é quando nós provamos o tanto de nitrogênio que tem, né, pelo PMN, e a partir disso nós calculamos quanto nós evitamos de emissão de CO2. Porque se nós vamos aplicar o nitrogênio, nós vamos emitir CO2. Isso é um ponto pacífico bem já difundido no mundo inteiro, né? Então, é outro ponto. Então, nós temos aí as emissões evitadas pela adubação nitrogenada, que nós provamos que esse nitrogênio existe, né? E que nós não iremos usar X quilos, né? E temos também a parte do aumento da própria matéria orgânica, que essa é mais lenta, né? Essa é mais lenta e variável, né? Então, eu vejo dessa forma. E também em termos de aumento de produtividade, o que está no sistema, como eu já comentei com o Congel, que saiu de lá de uma produtividade o que está no sistema tinha 4,7, foi para 7,6. Então, esse também é aprovado. Esse também. Esse também é um ganho, é um incremento, ou pagar totalmente, ou pagar pelo incremento, aí eu não sei realmente como seria. Mas, tecnicamente, é possível provar, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que... Ángel, explicar resumido ¿Sí? la respuesta de César. Bueno, César dice que evidentemente una cosa es probar
el secuestro de carbono y otra cosa es recibir por el secuestro de carbono, ¿sí? Son cosas distintas. Nosotros estamos interesados en probar el secuestro de carbono. ¿Por qué? El secuestro de carbono tiene, además, obviamente, las ventajas ambientales, pero de direccionar e indicar que el sistema está andando de forma estable en la dirección correcta, ¿sí? Eso es el primer punto. Entonces, aumentando biomasa, aumentamos el secuestro de carbono porque aumentamos la materia orgánica activa, ¿sí? Y eso es medible en cuanto, de hecho, no solo en carbono, como el equivalente de dióxido de carbono, depende de la técnica que se pida o el tipo de resultado que se pida, se puede entregar sin ningún problema. Para las personas que por ahí no son bien del área, es decir, ¿qué diría? Bueno, puedo entregar la medida en litro, en hectolitro, en metro, en fin, lo que quiera, en carbono o en equivalente de dióxido de carbono, lo que sea. Se sabe que en qué proporción eso se consigue, ¿sí? Y que también está en el sistema perjudicando, por ejemplo, la producción, el agregado de nitrógeno es un alto consumidor de carbono y que los estudios se ha dado cuenta que inclusive el nitrógeno no precisa ser agregado externamente, el propio sistema aporta nitrógeno, como vimos en ese análisis, es capaz no solo de mejorar la fertilidad, como no de secuestrar, como no perjudicar el secuestro de carbono. Ahora, ayer hablando con Gustavo, no sé con quién al final, yo le estaba diciendo que lo que nosotros apuntamos y lo que queremos transmitir en esta charla es la técnica y las formas de secuestrar carbono o de emitir menos carbono, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser pago? ¿Cómo va a ser certificado? Y si de hecho va a ser pago, ya no es una cosa que nosotros conseguimos manejar. Escuchamos de aquí y de allá, ¿sí? Pero no sé. Inclusive yo había convidado a la gente de Argentina que trabaja el Carbon Group y eso para participar, para que ellos nos aclararan algo, pero después no tuve respuesta, no sé qué pasó, entonces bueno, al final quedamos en eso, en esa cuestión que nos tendría que responder a alguien que esté en ese tema. Son cosas distintas. Medir, certificar y pagar son tres cosas distintas. Sim, o que está acontecendo hoje é que nós conseguimos ver, né? Ver isso na prática. E eu esqueci também que a matéria orgânica ativa também é possível a gente demonstrar o aumento, isso também. E ali tem carbono também, né? Então, é mais um compartimento de carbono dentro do sistema, né? Então, en este análisis, entendamos una cosa. Yo pasé un ejemplo de un análisis para intentar ser concreto y así, bien objetivo, ¿sí? Este análisis puede tener otros indicadores que también son concretos y objetivos conforme a la necesidad. Por ejemplo, acá nos analizó la disponibilidad de fósforo que aporta al sistema esa biomasa. ¿Por qué no era para maíz? En 6 meses no precisamos ese fósforo porque no íbamos a tener esa respuesta, ni era limitante en ese caso esa cuestión, ¿sí? Específicamente. Hay otros análisis que se pueden hacer. Depende de la necesidad y depende también de lo que se busca hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en PRB seguramente haría la investigación de fósforo soluble que se va incrementando a través de la vía biológica año a año. ¿Por qué? Porque yo también vengo con aquella vieja historia de decir, puta, los análisis de Piñero mostraron, por ejemplo, el aumento muy expresivo de fósforo y de potasio, que no era para el caso de maíz aquí. Ahora, tan fidelino cuanto se pueden conseguir esos análisis sin ningún problema. Y César tiene esa tecnología para hacerlo. Y eso es lo que les quería comentar, ¿no? Bueno, perfecto. Si alguien quiere preguntar algo más o hacer algún comentario.
No, que ahí Gustavo dejó una inquietud de cómo sería posible acceder a esta tecnología y cuál sería su costo. Además, vos, Ángel, le habías comentado que en un campo de 2000 hectáreas vos hiciste 3 muestras, pero si vos haces del horizonte A y del horizonte B, no son 6, son 3 muestras, serían 6. O esa capa de 40 centímetros dividido en 2 son considerados como una muestra. No, Papucho, esto es simple, es como vos hacer un análisis convencional químico, olvídate de biológico por ahora. Si vos pones el barreno de 0 a 40 y haces acá y mezclas 3 muestras, tu muestra de 0 a 40. Si vos pones a 20 y separarla de 20 y la de 0 a 20 y la de 20 a 40, vos haces lo que quieras. Es decir, compararlo como esto es un análisis físico-químico convencional con la parte biológica. Va a ser de la misma manera. Cuantas muestras quieras, cuanto más muestras tenés y más dividida, más precisa es tu objetividad. ¿Sí? Vos sabés que si vos haces un análisis 0 a 40 es una cosa, y si vos haces en el mismo local de 0 a 20 y de 20 a 40, te va a dar diferencia. El anterior era la suma de los dos, entonces la media de los dos, digamos, la misma cosa. Sí, pero yo aconsejo así, si vos no tenés absolutamente ni un tipo de análisis, igual que el análisis de suelo, vos tenés un campo de 2000 hectáreas, no podés hacer análisis, no es que no podés, no se tornaría hasta tal vez viable hacer en cada potrero de 1 hectárea, no hace 2000 análisis. Vos haces algunos ambientes y tenés, bueno, a partir de ahora empiezo a ver. Como está referenciado, es importante porque vos ves, eso no es solo para parte biológica, por cualquier parte, porque vais a sacar del mismo lugar. Porque si vos haces un análisis convencional de aquí, después haces otra, te olvidaste en el campo, era más o menos por aquí, vas a 50 metros, sacás muestra, nunca te va a dar igual y no se compara una cosa con la otra. ¿Sí? No tiene mucha diferencia del análisis convencional normal, ¿no? Yo voy a comenzar en ese campo que di ejemplo de 3 muestras, porque tengo una parte que es más alta, una loma, una media loma y un bajo. Y es un campo bastante homogéneo, entonces tiene apenas el relieve cuando voy a hacer los 3 análisis para ver qué está pasando. Y voy a mezclar muchas muestras. Ángel, ¿y el acondicionamiento de las muestras? No, eso es lo que es necesita? simple, no tiene nada. Es decir, el acondicionamiento de las muestras es simplemente ponerlo en sacos plásticos bien, ponerlo en una caja, acondicionarlo bien y tener los cuidados normales de que no dejarlo pues, en un lugar normal. No precisa ni heladera, no precisa nada, pero tampoco precisa, no lo va a dejar al sol, ¿no? Sí. Cuanto menos, cuidado normal, ¿sí? Mandarlo normal también, de ómnibus, de camioneta, como vaya. Esa es otra gran ventaja, porque cuando se hacía, por ejemplo, que vuelvo a repetirte, fosfatasa, del suelo, y eso era muy complicado porque tenía que llevarlo a refrigerar, que no sé qué, al final era complicadísimo. Eso es otra ventaja que se viene, que tiende a facilitar la implementación de esta técnica a larga escala, ¿no? Bueno, si querés y te parece bien, Ángel, empezamos a dar por finalizada la reunión, la charla. Sí, cualquier cosa estamos a disposición, lo que precisen, dudas, inquietudes. Y hay un tema que hay que seguir hablando. Esto no es una cosa que nosotros empezamos a intentar entender las cuestiones, pero tiene un largo camino todavía. Pero a mí me deja muy, muy feliz, particularmente porque encuentro en esto respuestas de aquello que se desconfiaba y que nosotros no sabíamos explicar claramente por qué a lo largo de los años. Só para concluir, acho que eu não respondi quanto a preço, né? Os valores aqui que eu tenho, eu trabalho mais ou menos, que é bem variável, o Angel sabe, eu tenho uma tabela, né, que é variável, mas elas variam entre 45 e $100 no máximo. Tudo completo, físico, químico, biológico, todo. Sim. Não, só biológico, tá? Só biológico,
Deixa eu só vou tirar a dúvida. No, pero ahí es un análisis más completo que este, porque vos tenías otras cosas en el biológico que no tenías acá, que no hiciste. Isso, que não está citado aí. Sí, porque este es un análisis específico. Yo tengo la tabla, yo se las he pasado, pero se las paso de vuelta, no hay problema. Tá tranquilo, então. Tranquilo. Bueno, Aí eu passo para você, o Angel vai ter o preço certinho. Bueno, bueno, de parte de... Voy a hacer la despedida por parte del equipo de Sinergia Agropecuaria. Primero y principal, agradecer a César por su gentileza, su tiempo y su predisposición y su claridad a la hora de explicar los conceptos. Ángel, vos también, siento que sos parte del equipo de Sinergia Agropecuaria. Y segundo, a toda la gente que estuvo presente acompañándonos y también a las que nos va a seguir acompañando viendo esta charla por diferido. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Cualquier información nos pueden contactar en nuestra página, que es sinergiaagropecuaria.com, o en nuestro Instagram también, que es Sinergia Agropecuaria. Así que desde ya, muchas gracias, y a vos, César, principalmente. Así que seguramente te estaremos convocando nuevamente a través de Ángel para seguir profundizando este tema, que es muy, muy interesante cada vez entenderlo y saberlo mejor. Obrigado, Thomas. Obrigado, Angel, e todo o pessoal aí da Sinergia. E eu estou à disposição, tá bom? Obrigadão. obrigado a todos, Obrigado. a César especialmente también por la colaboración, siempre pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Obrigado. ustedes.